Buenos días, Iglesia de Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos concede, por sus misericordias. Y hoy vamos a dar un tema muy importante. Todos son importantes. Pero este tema en la vida cristiana es vital. ¿Qué religión debo seguir? Hermano, yo te pido que ores siempre antes de escuchar este mensaje y que tengas a tu mano la Biblia para buscar los textos, anotarlos, subrayarlos y luego te sirvan de enseñanza, te sirvan de recordatorio de los temas que hemos estado enseñando. Mucha gente hoy en día se pregunta, ¿qué religión debo de seguir? Hay muchas religiones. Hay demasiadas. En cada ciudad, en cada continente, en cada país tienen diferentes religiones. El término religión significa religar. El propósito es religar a Dios o a algún Dios con el hombre. Pero, ¿qué religión yo debo de seguir? Hay muchas. Y muchas se pelean entre ellas. Algunas te dicen, mi iglesia es la primera que Dios fundó. Otras te dicen, la mía es la verdadera. Vente con nosotros. Algunas caen en difamar a otras para tomar audiencia y decir, esas están mal, nosotros estamos bien. Y aquel que no conoce la palabra, aquel que no conoce de Dios, se queda y dice, bueno, ¿a qué religión ir? Eso me pasó a mí. Cuando recién tuve un encuentro con el Señor, yo quería buscar a Dios, pero no sabía cuál. Y su Espíritu Santo y su gracia me llevó a conocer a una persona que me ayudó a encontrarme con Dios. ¿Sabes cómo se llama esa persona? Se llama Jesucristo. ¿Qué religión debo de seguir? Hoy te puedo decir, no sigas una religión. Pero quiero apoyarme en unos pasajes. Hay muchos, pero solo quiero tomar 3 pasajes para enseñarte cuál es el medio para llegar a Dios, para tener comunión con Dios. Porque ese es el propósito de una religión. Ese es el propósito de una denominación, enseñarte el camino. Pero tu comunión debe ser con Dios. ¿A través de quién? Lo vamos a aprender. Dios es tan santo, Dios es tan maravilloso, que nosotros no podemos llegar a Él por nuestras fuerzas, ni por nuestras capacidades, sino solo a través de alguien. Se llama Jesús. Amén. Puedes ir a tu Biblia, a 1 Timoteo 2. Léelo conmigo, léelo en tu Biblia. Si mi cabeza estorba, pero de esa manera lo puse. Dice en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Un solo Dios, no hay muchos. Hay gente que adora muchos dioses, pero la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, dice, y un solo mediador. ¿Qué es esto? Un solo medio entre Dios y los hombres. Hay un solo medio para llegar a Dios, no hay muchos. Y Pablo le enseña a Timoteo, un joven pastor que estaba aprendiendo, y él le dice, no hay ningún medio para llegar a Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo medio entre Dios, que es santo, y los hombres, que somos pecadores, imperfectos. Y dice, Jesucristo, hombre. Sabemos que Jesucristo se hizo hombre, vino a buscarnos y vino a salvarnos. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos. ¿Así dice? No. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él vino a salvarnos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
¿Qué religión yo debo de seguir? Déjame adelantarte. No sigas una religión, sigue a aquel que vino a salvarte, a Jesucristo. ¿Cuál es el problema del hombre? Que el hombre cayó en pecado, que el hombre se apartó de Dios. Adán pecó y ese pecado pasó a todos nosotros y nosotros nos separamos de Dios. Y estamos condenados, ¿sí?, al infierno, a vivir una vida sin Dios, a tener un vacío en nuestros corazones. Dios vio esa condición. Desde que el hombre pecó, Dios vio eso. Y Dios no hizo una religión, Dios preparó un plan para salvar al hombre. Y en el tercer cielo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo para salvar al hombre. Y Dios Hijo, que es Jesucristo, Él dijo, yo voy a salvarlo. El Padre envió al Hijo a salvar al hombre que se había caído de la presencia de Dios, se había separado de Dios. Y su condición era terrible. Sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, ¿Dios qué hizo? Una religión, no. Dios envió a su Hijo a salvarnos, a darnos vida, a darnos esperanza. Te cuento una anécdota que ilustra algo que te voy a comentar. Esta es una anécdota ficticia, pero relaciona lo que Dios hizo con nosotros. Dicen que había un hombre que a las afueras de su casa había muchos árboles. Y en esos árboles había muchos pájaros, demasiados pájaros. Y él sabía que una gran tormenta iba a venir y que todo lo que no estuviera dentro de lugares de refugio, casas de concreto, iban a perecer por el viento, por el agua. Y él sabía que si esos pájaros entraban a su casa, se iban a salvar. Entonces este hombre todos los días salía y le hablaba a los pájaros. Pájaros, vengan, va a venir una tormenta, va a venir algo terrible, vengan para que se salven. Y los pájaros no entendían su idioma, no sabían qué decía, solo veían un hombre hablando. Y muchos se espantaban y volaban. Y este hombre dice, ¿cómo voy a meter a esos pájaros a este lugar? Dice esta anécdota que él pidió un deseo. Señor, ¿cómo no fuera yo pájaro para ir y hablarles? Y se durmió en la noche. A la mañana, cuando él despierta, a su sorpresa, él despertó como un pájaro. Y cuando él vio sus alas, vio su pico, dice, ahora puedo ir, volar hasta los árboles y hablarles. Y me van a entender y no se van a espantar. Y este hombre voló y llegó a la copa de los árboles y les empezó a contar a los pájaros. Ellos no se espantaron porque vieron a un ave igual que ellas, con alas, que hablaba su idioma. Y les empezó a contar que venía una tormenta. Muchos dijeron, ¿y este pájaro qué nos viene a decir a nosotros? No le hagan caso, está loco. Mas, sin embargo, muchos pájaros creyeron y fueron con él. Vino la tormenta. Desafortunadamente perecieron los demás pájaros y se salvaron los que le creyeron. Esta es una anécdota que asemeja lo que Cristo hizo. Hermanos, la Biblia nos enseña que viene una gran tribulación, que Dios va a hacer juicio en la tierra y lo estamos viendo. Mas sin embargo, Dios envió a su Hijo para salvarnos del pecado, de la muerte y de la ira de Dios. Él vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no hizo una religión. Dios envió a su Hijo a salvarnos, a darnos vida, a darnos esperanza, a darnos otra oportunidad. Solo basta que tú le creas. Muchos dijeron que Jesús estaba loco. Sabemos que es hijo de María. Conocemos a sus hermanos.
Mira, es el carpintero y anda diciendo que es Dios. No, ese hombre está loco. Mas sin embargo, Él manifestó su poder y su deidad. Y muchos han creído desde que Él vino hasta ahora y han tenido comunión con Él. No debes tener una religión, debes tener una comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Mira lo que dice Romanos. En Romanos 10, Pablo, el apóstol Pablo, predicaba. Y mira lo que principalmente les predicaba a todos, y en este caso a la iglesia en Roma. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué era lo que ellos predicaban? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué predicaba Pablo? Te explico este pasaje. Este texto, muchas iglesias lo toman que tú tienes que repetir una oración, que tú tienes que confesar con tu boca que Cristo es tu Señor y ya eres salvo. Pero te tengo que explicar el contexto. Dice que Pablo les predicaba y les decía, si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor, la palabra Señor significa dueño. Solamente los esclavos a sus dueños que los compraban les decían mi Señor. En nuestro contexto actual se le dice Señor a cualquier persona adulta, pero en la Biblia solo a los dueños, a los que te compraban. Si tú eras un esclavo, tú a tu dueño le decías Señor, mi Señor. ¿Sí? Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu dueño, porque Él te compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de ti y te compró. No ninguna religión, ninguna persona. Por eso Dios no quiere que tú adores algo que no sea Dios, porque Él es el único que te compró, que te salvó, que derramó toda su sangre para comprarte y le pertenezcas a Él. Amén. Dice entonces que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ¿qué es esto de confesar? No es de que tú lo digas o que tú repitas una oración. Es que en esa época el imperio que gobernaba era el imperio romano. Y solo a los césares también se les llamaba señores, dueños, porque era el imperio. Entonces cuando iban los romanos, iban por las casas y ellos llevaban un incienso. Y ellos, cuando los soldados les preguntaban, ¿quién es tu Señor?, ellos tomaban el incienso y lo vertían y decían, mi Señor es César. Porque si no decían que su Señor era César, los metían a la cárcel. Entonces, aquellos que eran cristianos, que sabían que solo Jesús era su Señor, ellos decían, Cristo es mi Señor, Él es mi dueño. ¿Cómo va a ser? Y muchos eran apresados, porque ellos confesaban que solo Jesucristo era su dueño. ¿Cómo confiesas que Jesús es tu dueño? Con tu manera de ser. ¿Sí me explico? Confesar no es una oración, es un estilo de vida. Todos los días tu vida habla, tu vida confiesa quién es tu dueño. Mucha gente ha pasado al frente a unas iglesias y repiten esa oración, Señor Jesús, te entrego mi vida. Tienes que tomar una decisión, sí, pero muchos que han repetido esa oración como cualquier oración, ve sus vidas y sus vidas no confiesan que Él es su dueño, que Él es su Señor. ¿Sale? Dice, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en una religión no será avergonzado. ¿Así dice? No, leí mal intencionadamente. Dice porque, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él, que en Jesús creyere, no será avergonzado. Respetamos cada religión, respetamos cada denominación, pero el hecho que tú pertenezcas a una religión no significa que seas salvo. Es más, mucha gente no cree en Dios por el testimonio de muchas religiones o por el testimonio de muchos que se dicen cristianos. Y ven a la persona y dicen, mira, él es de tal religión y es peor. No, yo no voy a ir a la iglesia. Pero no entendemos que tú no tienes que seguir a una religión, tú no tienes que seguir a un pastor, tú tienes que seguir a Cristo y a su palabra. Con esto no te quiero decir que no vayas a una iglesia, no me malentiendas, pero sí tienes que saber que tienes que tener una comunión con Jesús. Él es real. Necesitas pasar tiempo con Jesús, orando, leyendo su palabra. Las iglesias, Dios las instituyó como Jesús tomó la figura de la barca, que las personas pecadoras son los peces. Entonces tú pescas un pez, lo tomas y lo llevas a la barca. ¿Para qué? Para ser preparado y luego sirva de alimento. Entonces, una iglesia sirve para que alguien que creyó en Jesús sea instruido en la palabra, para que esa persona luego predique de Cristo, sepa dar razón de su fe, pero su comunión, su relación debe de ser con Jesucristo, con Él, y pasar tiempo con Él. Tú te das cuenta cuando alguien no tiene comunión con Dios, aún estando dentro de la religión. Puede ser hasta pastor, puede ser líder, y tú dices, mira, el hermano o la hermana es líder y su vida no refleja que tiene a Dios en su vida. ¿Sabes por qué? Porque no tiene comunión con Él. ¿Qué es comunión? Tener intimidad con Dios, pasar tiempo con Él, orar con Él. Te leo otro pasaje y te explico. Mira lo que dice Juan 3:16, es el pasaje cumbre en la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese pasaje ponle, amó Dios a Martín, yo me llamo Martín. Ponle tu nombre, porque tal fue el amor de Dios, tal fue el amor que tuvo para contigo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no dice crea, ya creyó y ya fue salvo, no, es un presente continuo, para que todo aquel que en Él cree, creyó ayer, creyó antier, creyó hoy y sigue creyendo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios es eterno y nos creó, nos salvó, no solo para 2, 3 años. Nos salvó por la eternidad, nos salvó para estar con Él, porque fuimos creados para Él. Porque tienes un vacío en tu vida, porque no tienes a Dios en tu vida. Y cuando tienes a Cristo, hay plenitud de gozo. Cuando tienes relación con Jesús, hay paz, hay amor. Hay gente que no se siente amada. Hay gente que pasó en su vida cosas muy difíciles. Pero cuando tienes el amor de Dios y te es revelado, no importa. Amén. Porque el amor de Dios te inunda y te da amor para amar a otros. Te da ese amor para perdonar. Te da el amor para seguir adelante. En la Biblia hay algo, no en la Biblia, hay un concepto que se llama
la inmanencia de Dios. ¿Qué es esto de la inmanencia? Si has visto los imanes que atraen los metales, si tú tienes un imán y tienes un clavo y tú lo pegas al imán por un tiempo, lo despegas y queda imantado. O sea, parte de los atributos del imán quedan en el clavo. Y ese clavo lo pegas con otro metal y parece que el clavo tuviera el imán, y es verdad, pero lo tomó del imán. Pero al pasar el tiempo se le quita. Eso se llama la inmanencia. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú oras, cuando tú estás ahí, y no solo oraciones de petición, Señor, te pido por todo. Y ahorita mucha gente está orando, pero solo son oraciones de petición. ¿Qué es tener comunión con Dios? Pasar tiempo de oración, pero en comunión. Dios, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Fíjate que me pasó esto, y platicas tus cosas con Él. Estás lavando la ropa, mujer, y estás hablando con Dios. Estás consciente que Él está ahí, que te está viendo, que te está amando. Cuando alguien te traiciona, tú sabes que Dios está contigo y tú bendices a esa persona. Tú oras por esa persona, porque el amor de Dios está en ti. Y si te lastima, claro, pero en Dios es posible. Y te dio un propósito de ir y decirle a la gente que hay un Dios que les ama. Decirle a la gente que va a haber una catástrofe, como los pájaros. Que solo en Cristo, Él es la casa, Él es el refugio, donde seremos guardados cuando venga la tribulación. En Cristo, en Él y para Él. ¿Qué religión debo de seguir? Déjame decirte que no hay religión que salve. Ninguna religión te puede salvar. ¿Quién te puede salvar? Cristo. Él dio su vida. Él derramó su sangre para que estuvieras con Él, para que oraras a Él, para que pasaras tiempo con Él, para que Él te revele las Escrituras y tú vayas a la iglesia y adores a Él como iglesia, pero también en tu casa, también en la calle, donde quiera que tú vayas, tú le adores con tu vida, confieses con tu boca que Él es tu dueño, que Él te compró con su sangre, que Él te salvó y ahora tú le perteneces a Él, porque Él es tu dueño y solo en Él hay salvación. ¿Qué religión debo seguir? Sigue a Cristo. Pasa tiempo con Él, estate con Él. Hoy ora, hoy habla con Él. Mira, no le pidas nada, cuéntale tus cosas como un amigo. Y entre más tiempo pases con Él, tú verás la paz, los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo en ti. Y Dios te va a dar eso para darle a otros. Hay muchas religiones que se pelean, que traen conflicto, y eso es lo más triste, que hablan de Dios, pero el testimonio no es el correcto. Pero cuando alguien tiene a Cristo, tú puedes estar en la mejor iglesia, con el mejor pastor, con la mejor doctrina, pero si tú no tienes a Cristo, es vano, no sirve. Tu vida no va a reflejar a Jesús. Entre más tiempo pases con Jesús, tu vida, tus hijos, tu familia se dará cuenta y van a decir: ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? Es su inmanencia. Como estaba con Dios, refleja los atributos de Dios en su vida. Y cuando te digan: ¿qué te pasó? Es que estuve con Dios, estuve con Cristo, lo sigo a Él, soy cristiano. Cristiano no es una religión, cristiano es una relación. Cristiano es un seguidor de Cristo y de su palabra. Por eso ve gente que a veces no sabe mucho de Biblia, pero tiene una relación hermosa con Jesús y su vida la refleja. ¿Qué religión debo de seguir? Sigue a Cristo. Si estás con alguien a tu lado, dile: sigue a Cristo, a Él.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que tengas un bendecido día, que tengas una bendecida tarde. No te olvides que Él te ama, que Él te salvó y que Él quiere que estés con Él. Él te salvó para estar con Él. Y después que estás con Él, Dios te lleva a mucha gente y tú les predicas de Él. Y la gente entra en comunión con Él. Bendecida mañana. Dios les bendiga.